Hola queridos hermanos, Dios les bendiga, buenos días, qué gozo poder estar en esta mañana celebrando la presencia del Señor, adorándole, glorificando su nombre con las alabanzas y sobre todo preparando y disponiendo nuestros corazones para escuchar su buena palabra. ¿Sabe que una forma de adorar al Señor es cuando dejamos toda distracción y nos sentamos a los pies del Maestro para escucharle? De esa manera mostramos nuestra gratitud, nuestro amor a Él, nuestro respeto y nuestra reverencia. Así que en esta mañana, al escuchar la palabra del Señor, deje cualquier cosa que le pueda distraer, deje cualquier actividad que le pueda distraer y prepare su corazón y siéntese, al igual que María se sentó a los pies del Maestro, para escuchar de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Amén. Recuerdo que hace algún tiempo, ya hace mucho tiempo atrás, tuvimos la oportunidad de ir con la iglesia donde yo congregaba, los pastores y un grupo de hermanos a un paseo. Nos fuimos a la playa, recuerdo, y de pronto ahí reunidos, las familias, los hermanos, cuando de pronto un perrito se acercó y quiso morder a uno de los niños que estaba ahí. Tan pronto ese perrito empezó a ladrar, yo vi cómo el papá de esta niña se levantó como un resorte y corrió para defender a su hija. La levantó, la alzó y se puso delante del perro y no permitió que el perro ni siquiera la tocara. Como un padre está dispuesto a levantar a su hijo o a su hija y guardarlo de cualquier peligro, ¿verdad? Así es el Señor, así es nuestro Dios con nosotros, que cuando nos ve que estamos en peligro, Él no nos deja solos, no nos desampara, sino que corre pronto a nuestro auxilio. Qué figura tan preciosa la de nuestro Dios, que como Padre está listo para protegernos. Sin embargo, no solamente lo podemos ver a través de la experiencia, sino que su misma palabra nos habla del cuidado y la protección que nosotros tenemos en el Señor. Uno de los salmos más preciosos que nos habla acerca del cuidado protector de Dios es precisamente el Salmo 91. Tal vez lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, hemos meditado en él y cuánta fortaleza, cuánta bendición hemos recibido de esta palabra preciosa del Señor, el Salmo 91, cuando lo hemos leído, lo hemos meditado y hemos abrazado sus promesas para nuestras vidas. Hoy quisiera que juntos podamos leer y meditar sobre el Salmo 91. Así que le invito a abrir sus Biblias en este pasaje y juntos meditemos y reflexionemos en este precioso Salmo. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto,
por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Qué precioso este salmo, ¿verdad? Podríamos decir básicamente que este salmo se divide en dos partes. El versículo 1 hasta el versículo 13 son expresiones de alabanza, de adoración y de reconocimiento de lo que Dios es y Él hace por nosotros. Y la segunda parte, a partir del versículo 14, es como que es la respuesta de Dios a nuestra alabanza, nuestra confianza en lo que Él es y lo que Él puede hacer por nosotros. Y el Señor nos responde de tal manera que sus promesas son firmes y son un sostén para nuestra vida. Así que, por un lado, nosotros oramos al Señor y siempre que oramos podemos tener la confianza de que Él nos responderá. La oración, decía alguien, no es un monólogo donde solamente habla una de las personas o una persona, sino una conversación donde oramos, pero también recibimos respuesta del Señor. Y eso es lo que vemos aquí en el Salmo 91, una oración de alabanza y una respuesta de parte del Señor. Pero también podemos ver algo muy importante aquí en este Salmo. Nos habla acerca de quién es el Señor y por qué nosotros deberíamos confiar en Él. Recuerde, lo primero, ¿quién es el Señor y por qué deberíamos nosotros confiar completamente en Él? Y mire, los dos primeros versículos nos enfatizan claramente quién es nuestro Dios. Versículo 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay al menos 3 palabras importantes sobre nuestro Dios que nos revela este salmo. La primera palabra que encontramos es el Altísimo. En el idioma hebreo es Elión. La segunda palabra que encontramos aquí que nos habla del Señor es que Él es omnipotente. Y la palabra en el hebreo, según vemos aquí en el Salmo 91, es Shaddai. Qué preciosa esa palabra. Elión, Shaddai. Y la tercera palabra es cuando habla, y castillo mío, mi Dios. Cuando habla de mi Dios, la palabra que usa aquí es Elohim. Y estas 3 palabras, estos nombres de Dios que encontramos aquí, nos hablan de un Dios que está por encima de todo y que es suficiente para suplir a todas nuestras necesidades, y es totalmente admirable y totalmente poderoso y digno de que confiemos en Él. Sí, la palabra Elión o Altísimo nos habla de que no hay poder ni autoridad más grande, porque Él está por encima de todos. Él es el más alto de los altos, el más poderoso de los poderosos. Nuestro Dios es el Altísimo. No hay quien esté más alto que Él. Él es el Altísimo, el poderoso en autoridad, el que tiene todo poder. Qué precioso, usted puede confiar en Él. No hay autoridad más grande y no hay poder más grande y no hay Dios que esté más alto que nuestro Dios. Usted puede confiar en Él porque Él es el más alto. Algunas personas dicen: yo voy a orar a tal persona para que interceda ante mí por Dios. ¿Sabe? El único que puede interceder delante de nosotros ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios también. Amén. Aleluya. Así que, querido hermano, gocémonos en el Señor. No hay más alto que nuestro Dios, y usted puede acudir a nuestro Padre por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda palabra que nos habla acerca de quién es Dios y por qué deberíamos confiar en Él es la palabra Shaddai, que aquí se traduce como omnipotente, o sea,
todopoderoso. La palabra Shaddai, según algunos estudiosos, viene de dos palabras hebreas, que precisamente nos hablan de que Él es todo suficiente. Y sí, queridos hermanos, nuestro Dios es el todo suficiente. Está allí presente en todas nuestras necesidades. Por lo tanto, hermanos, Shaddai es el Dios todo suficiente, eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Ese es el trasfondo de esta palabra. Él es suficiente, totalmente suficiente y capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Así que podemos confiar en el Señor porque Él es el omnipotente, Él es el Shaddai, el Dios suficiente y capaz de ser todo lo que nosotros necesitamos. Por eso deberíamos confiar en Él. Y la otra palabra que encontramos aquí es cuando habla de mi Dios. Esa palabra es Elohim en hebreo, y lo que quiere decir es el Dios sublime, el que es extraordinariamente bello y que produce gran admiración y gran emoción por su grandeza, por su belleza, por su excepcional altura moral y aún su belleza. Él es admirable, Él es el sublime, Él es el todopoderoso. No hay nadie que pueda realmente satisfacer nuestras necesidades como nuestro Dios. Aleluya. Entonces, por eso deberíamos confiar en Él. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el que habita al abrigo, es decir, el que acude al cuidado de Dios, morará bajo la protección de Dios. En otras palabras, todo aquel que confía plenamente en Dios y se pone bajo la protección de Dios, tendrá el cuidado y la protección de Dios. Hermanos, y esto nos habla por una parte, de una puerta que está abierta, pero también de una responsabilidad. Estar en la casa del Señor, ponerse bajo la protección de Dios, significa que nos ponemos bajo la autoridad del Señor, bajo el gobierno de Dios. Bien decía el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, el gobierno de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, cuando nos sometemos al gobierno de Dios, a la autoridad del Señor, cuando sometemos nuestras vidas a su autoridad y su protección y le obedecemos, entonces somos guardados, somos protegidos, estamos en la casa del Señor y protegidos por Él. Qué bendición cuando nosotros sometemos nuestra voluntad y nos rendimos completamente al Señor, podemos gozar de su bendición. Aleluya. Pero vemos algo más aquí en este precioso salmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería yo confiar en el Señor? Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente, ¿verdad? Él es el Dios sublime, Él es el Elión, el Altísimo, el que está por encima de todo. Aleluya. Y por eso yo debería confiar en Él. Ahora, cuando una persona confía en alguien, dice la palabra del Señor que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. De las certezas y convicciones que están en nuestro corazón, de esas certezas nosotros hablamos. Entonces el salmista, sabiendo quién es Dios y sabiendo que puede confiar en Dios porque es todopoderoso, también declara palabras de bendición, palabras de fe. ¿Cuáles son las palabras de fe que nosotros deberíamos declarar? Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. Salmo 91:2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué es lo que yo debería declarar?
mi Dios es mi refugio. Querido hermano, en momentos de aflicción, yo sé que todos pasamos tiempos difíciles en algún momento. Nuestra nación está atravesando situaciones difíciles. El mundo está atravesando situaciones difíciles debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos. Pero en medio de estas situaciones, nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue el mismo. ¿Qué deberíamos nosotros declarar? Deberíamos confesar quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios? Él es nuestro refugio. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué deberíamos entonces nosotros confesar y hablar producto de nuestra confianza en el Señor? Que Él es suficiente y poderoso para librarnos. Entonces debemos anunciar, el Señor es mi refugio, en lugar de decir, uy, ya no hay plata, uy, ya nos enfermamos, uy, no vamos a salir de esta. En lugar de hablar palabras negativas, debemos hablar producto de nuestra fe en el Señor. ¿Qué debemos decir? Mi Dios es mi refugio, mi Dios me librará. ¿Qué más debemos declarar? Lo que creemos en nuestro corazón. Mire, dice el Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno. Hermanos, creemos que no hay razón para temer si el Señor está con nosotros. El cristiano no puede ser movido por el miedo, sino más bien movido por la fe y la confianza en el Señor. Y por eso nosotros debemos declarar, no temeré el terror nocturno. El día es un momento del día en que todo está claro y es difícil tener miedo, ¿verdad? Pero cuando viene la noche, la oscuridad y no vemos con claridad, hay razones a veces para temer. Pero cuando estamos con el Señor, cuando la noche se acerca, y me refiero no solo a la noche en cuanto al tiempo, sino a la noche en cuanto a los momentos difíciles. Cuando venga la noche, cuando venga la oscuridad, los tiempos de prueba, los desiertos, no temeré. En medio de tu prueba, tú debes decir, yo no temeré. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni aun pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo el omnipotente, sigue siendo el altísimo, sigue siendo el alto y sublime, el todopoderoso. Él no deja de ser lo que Él es. ¿Qué más deberíamos nosotros declarar? Deberíamos declarar, hermanos, que ningún mal nos alcanzará, ni nos derrotará, ni nos vencerá. Hermanos, Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, nos habla del momento en la batalla, cuando uno está peleando y vienen los enemigos a atacar. Hermanos, ellos piensan que nosotros vamos a caer, sin embargo nosotros no caemos porque el Señor nos sostiene, pero nosotros vemos con nuestros ojos que nuestros enemigos caen a nuestro alrededor. Y ojo, cuando hablo de los enemigos no me refiero a las personas. La palabra del Señor en el libro de Efesios claramente dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, no peleamos contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Contra personas de carne y hueso me refiero, sino contra demonios, ¿verdad? Contra ideologías y formas de pensamiento contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Satanás, el mundo con su sistema de costumbres y valores distorsionados y contrarios a la voluntad de Dios. La carne que nos trata de seducir y tentar a través de esos deseos egoístas, ¿verdad? Lejos y contrarios también a la voluntad de Dios. Pero sabe, usted puede tener la victoria. Aquí dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, no te podrán derrotar. Tú verás a la carne derrotada, al diablo derrotado, al sistema del mundo derrotado, pero porque has puesto tu confianza en el Señor, estos enemigos no te tocarán. Hermano, ¿qué más podemos ver? Podemos declarar, hermanos, que veremos la justicia de Dios respondiendo a nuestras vidas. Dice el Salmo 91:8, ciertamente con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos. En otras palabras, el Señor está diciendo, tú verás que aquellos que haciendo el mal aparentemente les iba bien por un tiempo, también cosecharán el resultado de su mala conducta. Qué triste, hermanos. No es que nos alegremos y nos gocemos del mal ajeno, pero queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que Dios recompensará al justo, pero también castigará al injusto. Y hermanos queridos, un día nosotros veremos que Dios, siendo un Dios justo, hará justicia, dará a cada quien lo que le corresponda. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, tenemos una vida nueva y caminamos en esa novedad de vida. Aunque no en perfección, estamos caminando hacia la perfección. Sin embargo, hay quienes han rechazado la voluntad de Dios y han elegido vivir separados de Dios en sus propios caminos, haciendo caso a sus propios malos deseos. Y dice la palabra del Señor, por haber rechazado la salvación de Dios, su fin no será bueno. Y Dios no quiere que terminemos así. Dios no quiere que tú termines así. Pero sin embargo, un día veremos que Dios recompensará al justo y castigará toda maldad. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Yo puedo ver la justicia de Dios obrando en mi vida. Amén. Aleluya. Bueno, hasta aquí, entonces, ¿por qué deberíamos confiar en Dios? ¿Quién es Dios y por qué deberíamos confiar en Él? Y segundo, siendo que yo confío en Dios, ¿cuál debería ser mi forma de hablar? ¿Qué es lo que yo debería decir? Y hemos visto aquí que todo lo que nosotros podemos declarar, en momentos cuando la injusticia está como que predominando, yo podría decir, Señor, tú eres justo y tú harás justicia. En momentos en que estamos en medio de dificultades, yo puedo decir, Señor, el mal y la maldad no me alcanzarán porque tú estás conmigo. En momentos donde la enfermedad ataca y el miedo como que quiere sobrecogernos, yo diré, no temeré, porque Señor, tú estás conmigo, ni la peste ni nada me atacará. En momentos en que me siento como desprotegido, yo diré, tú eres mi protector, Señor. Mi Dios me protegerá. Como dice su palabra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El versículo 4. En momentos en que me siento atrapado, yo puedo decir, el Señor me librará. Eso es lo que debemos declarar. Y en momentos en que tal vez estamos como que necesitamos de un refugio, podemos decir, Señor, yo sé que tú eres mi refugio. Entonces nuestra forma de hablar debe estar de acuerdo con nuestras convicciones, de acuerdo con el hecho de que nosotros conocemos a un Dios que es altísimo, que es todopoderoso, que es el Shaddai, el todo suficiente, el Elión, el sublime. Así que declaremos la palabra de Dios. Aleluya. Y sabe, Dios también nos habla a nosotros. Decíamos que el Salmo 91 no es solamente una oración que uno dirige a Dios, sino también Dios responde a nuestras oraciones. ¿Y cómo responde Dios a nuestras oraciones? Él nos responde recordándonos sus promesas. En el versículo 14, el Señor está recordándonos sus promesas. Ya desde el versículo 13 dice que enviará a sus ángeles y no nos desamparará. Pero hermanos, debemos recordar sus promesas. Amén. Y el Señor entonces nos hace recordar lo que Él hace por nosotros. Pero repasemos algunas cosas que son promesas que nunca debemos olvidar del Señor. Desde el versículo 9, pero mire lo que dice en Números 23, 19. Muy importante para que nosotros recordemos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios nos habla y Él nos recuerda sus promesas. Así que nosotros deberíamos recordar constantemente sus promesas. ¿Cuáles promesas encontramos aquí en el Salmo 91? Dice el versículo 9, por ejemplo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga
tocará tu morada. Nuevamente esa preciosa palabra, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos ponemos bajo la sombra del Altísimo, es decir, bajo su cuidado, bajo su protección, y estamos dispuestos a obedecerle a Él, entonces Él nos protege y Él nos cuida. ¿Cuáles promesas son para nosotros en este salmo? El versículo 10 dice que Él nos protegerá de todo mal y de toda plaga, porque dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué otra promesa encontramos aquí? El versículo 11 nos habla de que Dios enviará aún a sus ángeles para protegernos. Pues, dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, alguien decía, muchas personas dicen que los cristianos tenemos un ángel de la guarda, pero a la luz de esta palabra, cuando dice a sus ángeles mandará para que te guarden, creo que no es solo un ángel de la guarda, tenemos por lo menos 2 ángeles, si no son más ángeles que nos guardan constantemente. ¿Se da cuenta? Cuando usted camina por las calles, cuando usted va a su trabajo, cuando usted está en la casa, hay ángeles que están con usted, protegiéndolo y guardándolo para que no tropiece. Qué maravilloso es nuestro Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos a Cristo nuestro Señor, y además el Señor ha puesto ángeles para que estén con nosotros y nos guarden en todos nuestros caminos. Aleluya. Así que no solamente un ángel de la guarda, por lo menos 2 o más ángeles guardando nuestras vidas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? ¿Qué otra promesa tenemos? Dios derrotará a nuestros enemigos. El Salmo 91, el versículo 3 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Hermanos, este versículo 13, como el versículo 3, algunos comentaristas dicen que se refiere al hecho de que Dios nos dará victoria aún sobre las fuerzas demoníacas. Queridos hermanos, en los días del Señor hubieron muchas manifestaciones demoníacas que se oponían al poder de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador. Y el enemigo hoy en día también está oponiéndose, a veces no lo vemos, pero, queridos hermanos, es una fuerza real y espiritual. Sin embargo, el Señor dice que vamos a vencerlos porque el Señor ya los venció y derrotó en la cruz del Calvario. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Qué promesa tan maravillosa. A veces hay personas que andan atemorizadas. ¡Ay, el diablo y los demonios! El cristiano no tiene por qué temer, porque la palabra del Señor dice que hemos vencido, porque el Señor ya venció a nuestros enemigos. ¿Qué otra promesa encontramos? Y aquí está lo que les decía hace un momento, Dios respondiéndonos, ¿verdad? En el versículo 14, ¿qué nos dice el Señor? Que Él nos librará y nos pondrá en un lugar alto, en un lugar seguro. Por cuanto en mí ha puesto su amor, miren cómo Dios nos habla. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanos, hay 2 cosas aquí importantes. Nos pondrá en alto, es decir, en un lugar inaccesible para que nuestros enemigos nos ataquen. Nos pondrá en un lugar donde el enemigo no podrá dañarnos. Pero luego dice algo muy importante, por cuanto ha conocido mi nombre. Y esa otra palabra, por cuanto ha puesto su amor. En otras palabras, me ama y me conoce. Queridos hermanos, Dios tiene un especial cuidado por aquellos que le aman y le conocen. ¿Sabe? Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, pero tiene un especial cuidado y una especial relación con aquellos que le aman y algo muy importante aquí, que han conocido su nombre. ¿Cómo demostramos que conocemos al Señor y de verdad le amamos? Cuando obedecemos sus mandamientos, según lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Así que, ¿le amas al Señor de verdad? ¿Estás guardando sus mandamientos, su palabra? Hermano querido, eso es parte de ponernos bajo el cuidado del Señor. Y por otro lado, el versículo 15 nos habla de que Dios responderá nuestras oraciones y estará
con nosotros. El versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. ¿Se da cuenta? Podemos orar y estar seguros que Él nos responderá. Con Él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Hermanos, el Señor no ha prometido que no tendremos problemas, pero Él ha prometido estar con nosotros en medio de las dificultades. No solamente que Él nos librará, queridos hermanos, sino dice aquí algo muy importante, nos glorificará, es decir, nos pondrá en un lugar de bendición, en un lugar de exaltación, podríamos decirlo, en un lugar de preeminencia. Qué bueno es nuestro Dios cuando nos dice que me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ah, queridos hermanos, esta es otra preciosa promesa del Señor. Él responderá a nuestras oraciones y nos librará. Y finalmente, la palabra del Señor aquí en el Salmo 91 nos hace ver de que Dios nos dará vida y salvación. Qué preciosa promesa. El Salmo 91, versículo 16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya, los saciaré de larga vida. Queridos hermanos, nosotros hoy sabemos que Dios es vida. El Señor es nuestra vida. Y hermanos queridos, la mejor forma, la preciosa forma como el Señor nos ha revelado su vida es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra del Señor nos dice que todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, ya lo tenemos por medio de la salvación en Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro. Y como si eso fuera poco, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Queridos hermanos, ¿se da cuenta dónde podemos obtener todo lo que necesitamos? Toda la vida, hermanos, está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos confiar, según el Salmo 91, que Él nos saciará de larga vida. Aun cuando nuestros días en esta tierra terminen, ¿sabe? Estos días en esta tierra o los días que vivamos en esta tierra no son todos los años de nuestra vida. El Señor nos ha creado para que vivamos por la eternidad. La pregunta es, ¿dónde usted pasará la eternidad? El tiempo que vivamos en esta tierra es un pequeño punto de nuestra vida, pero toda nuestra vida está hecha para que vivamos por la eternidad. La pregunta es, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Estará con el Señor o separado del Señor? Si usted ha confiado en Cristo Jesús y le ha puesto a Él como su Salvador, como dice aquí su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que confía en el Señor y acude a Él y se somete al Señor, ¿qué va a pasar? Él nos cubrirá y nos dará larga vida. Y algo más importante dice, y le mostraré mi salvación. En otras palabras, el Señor nos va a salvar. Hermanos queridos, el Señor nos ha salvado de la condenación del pecado para quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. El Señor nos está salvando en este mismo tiempo, ahora, hermanos, de la tentación y del poder del pecado. Y un día nos salvará de la presencia del pecado. Pero no solamente de eso, sino que nos salvará de nuestros enemigos que constantemente están batallando y luchando contra nosotros. Son enemigos derrotados, ciertamente, pero a veces ellos no quieren reconocer su derrota. Sin embargo, están derrotados. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra su salvación. Yo quisiera que en este día podamos reconocer en el Salmo 91 quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos anunciar y declarar? ¿Cómo debe ser nuestro hablar?
quite de sus labios palabras negativas, palabras de derrota, palabras de oscuridad, palabras de que no se puede, palabras de tragedia. Quite de sus labios esas palabras y hable la palabra de Dios conforme dice el Salmo 91. Él me librará, Él me ayudará, no temeré, yo viviré confiado en el Señor, queridos hermanos. Y sabe, confíe en las promesas del Señor, esas promesas que acabamos de ver. Él derrotará a nuestros enemigos, Él responderá a nuestras oraciones, Él nos librará, Él nos dará vida. Hermano, confiemos en las promesas del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, cree en nuestro Dios, viva confiando que el Señor es nuestro máximo refugio y protección. Amén. Aleluya. Hable conforme a su fe y viva declarando y confiando las firmes y siempre vigentes promesas del Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos un momento al Señor? Padre Celestial, en un mundo donde todo es inseguridad, donde todo a nuestro alrededor parece tambalearse y sacudirse, aún las cosas que parecían más seguras a nuestro alrededor parecen, Señor, sin verdadero sostén y fortaleza. Pero, Señor, tú eres el que es firme, fuerte y poderoso. Tú eres el Shaddai, el Dios todo suficiente. Tú eres el Elión, el Dios sublime. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, Elohim, el Altísimo, el que está por encima de todo. Señor, tú eres el Señor todopoderoso. Gracias. Gracias por tu bondad y gracias por tu poder. Gracias porque podemos hablar lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Y gracias porque tus promesas son siempre seguras y siempre firmes. Señor, en esta mañana queremos declarar nuestra confianza en ti. Queremos hablar tus palabras y queremos declarar tus promesas y desechar todo temor, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, Señor, porque, Señor, delante de ti todo eso se disipa y solamente podemos estar seguros y protegidos en ti. Gracias, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. Algunos tal vez han permitido que el temor, la angustia, la preocupación, la aflicción invada sus corazones. Pero, Señor, todas esas situaciones de sentimientos, Señor, de temor y angustia se disipan cuando te vemos a ti, cuando te conocemos a ti y cuando confiamos en ti y sometemos nuestros corazones y nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Creo en esta mañana que todo temor, toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, es superada y se disipa porque tú, Señor, eres el Todopoderoso, el Dios suficiente para todas nuestras necesidades. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres nuestro Dios altísimo y tú eres nuestro Dios sublime. Gracias, Señor. Amén y amén. Querido amigo, tal vez todavía no has tomado la decisión de poner tu vida en las manos del Señor. Déjame decirte algo muy importante. El Señor no es solamente un Dios que quiere salvar a algunos. Él quiere tocar y bendecir la vida de muchos. Así que en esta mañana yo te invito a hacer lo que el Salmo 91 nos dice. A abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor, quiero poner toda mi confianza absoluta y completamente en ti. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes rendirle tu corazón al Señor? ¿Puedes venir a Él y decirle: Señor, perdóname por el tiempo que he vivido lejos de ti? Ya no quiero seguir viviendo así. Quiero vivir bajo tu cuidado, tu protección y someter mi corazón a ti. ¿Lo quieres hacer? Yo te invito en esta mañana a hacer una oración en la que le puedas entregar tu vida a Cristo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tus promesas y por ser ese Dios que está listo
para proteger y cuidar mi vida. Yo reconozco que he sufrido mucho y que he estado lejos de ti por mucho tiempo, pero ya no quiero seguir así. Señor, perdóname, reconozco mis errores, mi pecado contra ti. Te pido que me perdones, yo me arrepiento de corazón, ya no quiero seguir viviendo así. Y en este día yo quiero rendir mi corazón a ti, te reconozco como mi Salvador y quiero rendir mi voluntad a tu dirección, a tu gobierno. Ya no quiero gobernar mi vida, quiero que seas tú quien me gobierne. Y en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y el dueño de mi vida. Gracias, Señor. Quiero servirte y amarte todos los días de mi vida. Amén y amén. Aleluya. Querido hermano, si tú has hecho esta oración, déjame decirte, la Biblia dice que los que están en Cristo nueva criatura son. La Biblia dice que si tú has recibido a Cristo, tú has venido a ser un hijo de Dios. Así que hoy estás empezando una vida nueva. Yo quisiera animarte a seguir caminando con el Señor. Lee tu Biblia cada día. Ora al Señor. Ven a la iglesia, te invitamos. Y también algo muy importante, háblale a otros de lo que el Señor está haciendo contigo. Y bueno, si quieres conocer más del Señor y quisieras que podamos ayudarte, llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla. Con gusto estaremos dispuestos a ayudarte a caminar cada día. A caminar cada día con el Señor. Dios te bendiga. Te esperamos. Muchas bendiciones.